Hola a todos, vamos a ver lo que es la última parte del temario de todo el dibujo técnico de bachillerato, por fin, que es normalización. Bueno, como ya sabéis, en cada opción siempre hay una pregunta de normalización, que suele ser la última, y suele ser algo tipo, pues pegar una sección a una pieza, o representar las vistas, acotar, sobre todo, que es poner cotas, algo que ya habéis hecho en tecnología, en cuarto y en tercero, supongo, es decir, representar esa pieza. La normalización es como el fin último de todo el dibujo técnico. Aparte de lo que es la representación, los distintos sistemas de representación de lo que vamos viendo pues, en la vida cotidiana, bueno, pues el fin último de todo esto es crear una especie de lenguaje universal, que es lo que os conté al principio de primero de bachillerato, donde cualquier persona del mundo, sin necesidad prácticamente de leer nada, sea capaz de interpretar pues un plano de una pieza o cómo se va a formar un, yo qué sé, desde cualquier tipo de diseño de un edificio, una zapatilla, una lata de Coca-Cola, en fin, todo al final necesitas que la persona que lo va a construir tenga, aparte de la maquinaria precisa, pues cuánto miden las cosas, cómo se construye la cosa, ¿no? Entonces es necesario que la persona que lo ha ideado pues sepa representar muy bien todo eso, cuánto mide cada cosa y no dejarlo a libre albedrío, porque pues imaginaos eso, cómo funciona pues desde una catedral hasta, ya te digo, hasta con la construcción de un bolivic, ¿no? O sea, ¿cuánto tiene que medir la tapa? ¿Por qué este agujero aquí? Sí, vale, pero ¿cuánto corto? Dirá el fabricante. Y este tapón de aquí detrás, ¿cuánto mide? En fin, bueno, pues todo eso hay que representarlo y se suele representar pues en las vistas que conocemos, tanto en axonométrico como en diédrico, que está estrechamente relacionado, ¿no? Lo que son las vistas en diédrico con luego la representación de la pieza en axonométrico, que es como mejor se entiende. Pues entonces, como digo, es eso, es como un lenguaje universal donde hay que seguir una serie de normas muy estrictas, además. Lo que pasa es que luego cada uno pues lo interpreta como le da la gana y en la vida real te encuentras cosas que dan ganas de, bueno, en fin, de cometer locuras. Pero sí que existen una serie de leyes, por llamarlo de alguna manera, donde se especifica perfectamente cómo hay que representar las piezas, cómo hay que acotarlo, cómo se mide, cómo se... En fin, cómo se tiene que dibujar eso sobre un papel para que, como digo, la otra persona que vaya a trabajar con esa pieza pues entienda lo que le estás contando sin necesidad de estar llamando por teléfono ni mucho menos. O sea, quiero decir, la normalización existe pues desde que prácticamente el mundo es mundo, no, pero bueno, desde que se empezaron a construir las cosas, ya te digo, desde cualquier tipo de maquinaria de cómo se construye una catapulta, yo qué sé, una catedral, como digo, románica, o sea... Roma, todo Roma está construido a base de normalización, que es interpretación de planos. Pues imaginaos la sección del Coliseo, del Panteón, que visteis perfectamente, hasta, pero incluso de los detalles más pequeños, o sea, cuánto medía el adoquín, que está, en fin, todo lo que se os ocurra. Entonces, todo esto se manda a una serie de archivos y el que en realidad manda de todos ellos es, vaya hombre, sí, es uno que aparece aquí, que es lo que más les gusta a los ingenieros y es con el que se trabaja, que es el último que aparece como UNE, ¿vale? Que es la norma española. Y en realidad el hombre que da siempre las reuniones estas de profesores de selectividad dice que la gente que suele corregir esto suelen ser ingenieros y se basan mucho en esto. Aquí tenéis, iba a decir todo, pero no exactamente, pero a lo que se tienen que acoger en realidad lo que son las normas de todo esto, que de hecho es como se pone aquí. Esto es en realidad de acotación. Principios generales, definiciones, métodos de ejecución e indicaciones especiales. Veis que es un archivo muy grande, pero luego en realidad hay un montón de dibujitos que ayudan bastante a entenderlo y todos estos archivos que os he mandado hay que leerlos detenidamente, porque entenderlos, que en realidad no hay mucho que entender, sino que es sobre todo interpretarlos, pues es lo que va a ayudar a realizar esta serie de ejercicios que en realidad digo que no hay que pensar mucho, es simplemente pues tener un poco de sentido común y ir viendo cómo funciona. Entonces, vamos a empezar por este archivo. Como digo, en esta parte del curso os he mandado hojas, pero que simplemente es para que practiquéis en casa. En internet hay miles y miles y miles de piezas para que trabajéis con ellas y sepáis acotar y interpretar, etcétera. Entonces, la primera parte básicamente es lo de siempre, saber pasar de vistas a sonométrico y de sonométrico a las vistas. Con mucho cuidado, creo que a estas alturas ya de dónde se colocan las vistas. Veis aquí que pone sistema de primer hiedro, sistema europeo y sistema americano. La diferencia que hay entre el sistema europeo y el americano es que es como que el americano es como si estuviera visto desde abajo nuestra pieza, ¿vale?
la planta pues aparece al revés y cosas por el estilo. Pero nada, nosotros vamos al sistema europeo, que es el de siempre, alzado, planta y perfil, y no hay mucho más que decir en cuanto a esto. Pero como digo, es importantísimo, sobre todo, por favor, no nos confundamos ya en todo esto, en cómo está colocado alzado, planta y perfil, y sobre todo la situación de ellos, de lo que es el perfil. En cuanto se cambie una de estas vistas, ya la hemos liado y hay que pensar que la otra persona que está en la otra parte del mundo, si le llega un plano y cambias una de estas vistas, pues no va a saber interpretarlo y no va a saber lo que le estás diciendo. Entonces, porque como digo, no suelen aparecer mucho texto, como mucho una leyenda en los planos donde te dice qué es lo que es cada cosa y poco más. Y sobre todo, como digo, que aparezca siempre en dibujos cierta coherencia entre lo que es el alzado y la planta. O sea, no puede medir esto no sé cuánto y de repente el alzado, que es algo que se corresponde con la planta, que mida mucho más, lo mismo con los perfiles, etcétera. Esto creo que ya deberíamos saberlo, puesto que es algo del tema sonométrico y demás. Entonces, una parte importante de lo que es la normalización son las secciones. La sección es básicamente, pues eso, pegar un corte a una pieza para dar información sobre todo de lo que hay por dentro de la pieza. Nosotros hemos visto piezas que generalmente por dentro pues no tienen nada raro. O sea, a lo mejor aparece con el alzado, planta y perfil de nuestras piezas, se solía poder definir la pieza completamente. Pero en la vida normal, las piezas suelen tener un interior, sobre todo piezas de industria, bueno, en fin, lo que se os ocurra. La verdad es que cualquiera, hasta una zapatilla por dentro es distinta que por fuera. Pues como digo, es necesario pegar una sección, esto es básico en arquitectura, es básico, por ejemplo, pegar secciones a los edificios por 1000 partes, sobre todo por ventanas, por puertas, por huecos de ascensores, escaleras, patios, en fin, una piscina, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo es por dentro la piscina, el desnivel que tenga, una rampa de un garaje, en fin, todo lo que se os ocurra que sea necesario para construir ese edificio. Y como digo, desde un edificio hasta una zapatilla, hasta un jarrón, que a lo mejor es por dentro distinto que por fuera, en fin, lo que se os ocurra. Entonces aquí viene un poco cómo es, pues eso, ¿no? Ve una pieza en asonométrico y te cuenta pues cómo es su alzado y su planta, cómo está relacionado, y bueno, pues en este caso sí que te está diciendo ya en el alzado, con esas líneas ocultas, cómo es la pieza por dentro, ¿no? Aquí te dice la sección que se le va a pegar a tu pieza, ¿ves? Aquí en el asonométrico es un plano, ¿no? Que va a cortar esa pieza como por su eje de simetría. Y esto es importante, que aquí en planta se dibuja un poco con una línea discontinua por dónde va ese plano que me va a cortar la pieza. La sección la va a llamar en este caso AA. Suele ser, pues, como queráis, el es enrayada un poco igual. AA', yo lo suelo poner AA', BB', o sección 1, sección 2, en fin. Pero lo que es importante de esto es que veis que aparecen aquí dos flechas. Esas dos flechas me indican hacia arriba qué es lo que voy a ver luego en la sección. Es decir, es como si pegara un corte por ahí a la sección, retirara la parte de abajo de la pieza y estuviera viendo lo de arriba, ¿vale? Que es lo que ocurre aquí en el siguiente dibujo. ¿Veis? En asonométrico se ve muy bien. Que es la sección que ha pegado y ahora aquí veis ya que en planta el dibujo permanece igual, pero en alzado lo que han hecho es que se está viendo lo que es la pieza por dentro. Esto en realidad no es así, claro, porque tú no se relaciona lo que es, no es verdad, ¿no? No está, o sea, el alzado de esta pieza sería este de la izquierda, mientras que aquí lo que estás viendo en alzado es la sección. O sea, en un mismo dibujo estás viendo lo que es la pieza por fuera, lo que es en planta, y luego en alzado lo que es la pieza por dentro, ¿vale? Pero bueno, esto ocurre constantemente en todo lo que es industria, normalización, arquitectura, etcétera. Quiero decir que te están dando en los dibujos toda la información de la pieza sin necesidad de estar haciendo varios dibujos a la vez. De hecho, luego esto lo vais a ver, que se combina lo que es en un mismo dibujo la parte exterior con la parte interior de la pieza, ¿vale? Entonces, cosas importantes de este dibujo, pues como digo, en planta veis que se sigue manteniendo la planta tal cual el dibujo. De hecho, aquí han dibujado como esta parte de la izquierda más flojita, como si que esto se hace mucho en arquitectura también, que lo que está más cerca se suele dibujar más oscuro que lo que está más lejos, como pasa en la vida real un poco, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a dibujar todo siempre con el mismo grosor de lápiz y demás. Y el alzado lo que han hecho es que es una sección en realidad, ¿no? Están pegando ese corte que aparece aquí señalado en planta, con ese AA, con esas flechas que me indican dónde están pegándose el corte y qué es la parte que se va a quitar, o sea, qué es lo que voy a ver, ¿vale? Y aquí en la parte de arriba, como digo, se ve mi pieza seccionada, ¿vale? Importantísimo, lo que está seccionado, que es todo esto, porque han pegado el corte por ahí, eso aparece en una línea más gruesa. Y eso sí que se suele hacer siempre así, representarlo lo que es la sección con una línea más gruesa y luego se raya
por dentro. ¿Veis? Ahora por fin ya hay que rayar el dibujo. Pues sí, en normalización sí que hay que rayarlo. Lo que está seccionado se raya. Y además, como digo, todo está medido. No puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, estas rayas diagonales se suelen dibujar a 45 grados y con cierta separación. Bueno, lo de la separación, con que nos quede más o menos todas equidistantes es suficiente, pero sí que lo de los 45 grados se van a poner un poco tocanarices con eso, o sea que esto es cogerse la escuadra y dibujarse paralelas a 45 grados. Importante, como digo, que se vea de un vistazo bien lo que está seccionado, ¿vale? Que son esa línea gruesa que me marca dónde estoy pegando el corte, porque como veis, esta otra línea que está por aquí, estas que son más finitas, son en realidad que estoy viendo lo que está detrás. Es decir, yo estoy pegando el corte por aquí, entonces esto coincide con esto, aquí arriba, que es donde estoy pegando el corte, pero luego esa línea de ahí sería lo que es la semicircunferencia que sigo viendo por ahí detrás, ¿no? Igual que esta de aquí arriba sería esta otra semicircunferencia, y en esta pieza pasaría lo mismo. Y luego por aquí abajo, pues lo mismo. Eso sería lo que es la base de ese tubo, ¿no? Ese agujero que está ahí dentro, ¿vale? Entonces, iros haciendo la idea de eso, de que hay que trabajar mucho con lo que es la sección, lo que estoy viendo, lo que está cortado, en fin, lo iremos viendo en otras ilustraciones. Luego dice corte por planos paralelos. Bueno, pues es un poco lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, claro, cuando tú tienes siempre hablo de los edificios, ¿no? Pero es como la parte así que más representativa de todo esto. Cuando pegas un corte a una pieza, pues hombre, generalmente no todo lo que te apetece contar, toda la información que quieres dar de esa pieza está en ese plano que has elegido, sino que a veces tienes que hacer como una combinación de varios planos, ¿vale? Para no dibujarlo, no hacer 15 dibujos del mismo edificio, sino que dices, mira, yo en este edificio quiero ver cómo es mi escalera y aprovecho en la misma sección, dibujo también el patio, pero es que el patio no está a la misma altura, ¿no? En planta, bueno, pues hago como una especie de quiebro de ese plano con el que voy a cortar y luego en el dibujo pues aparece todo esto representado. Por eso es importante, aquí en esta pieza, que están los dos agujeros separados, si pegaras un corte por la mitad no verías nada, si pegaras un corte por uno de los agujeros no verías el otro. Entonces lo que hacen es pegar ese corte con ese plano, que hace como un quiebro, que se enraya como dos planos, ¿no? En planta veis otra vez que se representa así. Me está diciendo, bueno, pues he pegado un corte así, luego voy a retirar esta parte de abajo y las flechas me indican que estoy viendo esa parte de arriba, ¿vale? Y aparece esa sección AA, que es lo que de verdad importa a esta pieza, estos dos agujeros, que es lo que, o sea, tú imagínate, tienes que construir esta pieza, pues al tío que se lo tienes que dar, y mira, lo que me interesa sobre todo es que tengas esos dos agujeros que miden no sé cuánto, ¿vale? Bien, pues otra vez de nuevo aquí aparece en axonométrico, muy bien contado, cómo es esta pieza seccionada, ¿no? Estas líneas discontinuas yo no estoy muy de acuerdo con ellas. Yo lo pondría aquí dibujado en una línea continua, pero como es un dibujo axonométrico tampoco me da un poco igual. Entonces ya aquí en planta y alzado, que en realidad el alzado es como antes una sección, pues aparece todo esto, ¿no? Lo mismo de antes, en planta, la sección que me indica este AA, y aquí en alzado ya veis que está, pues lo mismo. La parte seccionada se hace con una línea más gruesa, y aquí fijaos bien, y esto es importante, las líneas estas, que esto me indica que sí, que vale, que la han cortado, pero claro, mientras que esta línea discontinua y esta, eso en realidad lo que me está indicando es que es como el eje de algo circular que pasa por ahí, que eso es claro, se interpreta al ver el dibujo en planta, porque solamente con este dibujo en alzado o sección no sabría muy bien cómo es mi pieza, ¿no? Pero al relacionarlo ya con su planta, pues se entiende perfectamente cómo es la pieza. Bueno, pues mientras que esta línea discontinua, como digo, es como el eje de ese agujero que viene por ahí para indicar que es algo circular, esta otra de aquí en medio, lo que me está indicando es que al mirar la planta se relaciona con esto de aquí. Es decir, que es como que estoy viendo este plano, o sea, de aquí para acá representa la pieza de aquí para acá, que está como en un plano más cercano, y de aquí para acá representa de aquí para acá, que está como en un plano más lejano. Y por eso aparece esa línea discontinua aquí en medio, ¿vale? Pero sobre todo lo que me indica eso es que al rayarlo, pues hay, como veis, aquí un desfase entre lo de este lado y lo de este otro, ¿vale? Pues claro, aquí habrá que tener muchísimo cuidado con cómo se dibuja esto, sobre todo a lápiz, en que hubiera ese desfase y que no estén todas las líneas dibujadas igual, sino, como digo, de aquí hacia acá están dibujadas en un lado, o sea, con este ángulo, de aquí hacia acá con el mismo ángulo, pero hay un desfase entre ellas, ¿no? Entre esas dos líneas. Claro, esto, como digo, dibujar a lápiz pues es un rollo. Ahora mismo en AutoCAD
te dibuja todo esto, pues nada, eliges el tipo de trama, el ángulo de las líneas, si quieres que sea con líneas continua, punteado, con sombra, todo sólido, en fin, puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana y encima no tienes que estar dibujándolo uno a uno, sino que pinchas ahí con el cursor y te lo rellena automáticamente y claro, eso es una maravilla. Pero claro, para llegar a todo eso, es lo que digo, hay que saber interpretar todo esto. Tú por mucho que manejes, que te cagas el AutoCAD, si no sabes interpretar una pieza y cómo se secciona esa pieza, pues no tienes nada que hacer, ¿vale? Pues nada, como digo, esto es un ejemplo de una sección con planos paralelos. Como digo, dice planos paralelos, pero tú el plano lo puedes poner la sección como te dé absolutamente la gana. Es decir, tú puedes tener una pieza, ¿no? Imagina una planta de un edificio y mi sección es pues como me apetezca, ¿sabes? Puedes hacer los quiebros que quieras y luego separo eso, pero como digo, sobre todo es para dar la máxima información de tu pieza, ¿vale? Más, a ver qué aparece por aquí. Bueno, aquí aparece ya lo que son las cotas. Y esto, lo mismo, claro, en AutoCAD, pues te da la posibilidad de elegir la cota que te dé absolutamente la gana. Incluso te la puedes personalizar, tu misma cota. Claro, no es lo mismo dibujar una cota de una escala 1:100 que una escala 1:1000 que una escala 1:10.000. Porque claro, si eliges los mismos números para una escala 1:100 que para una escala 1:10.000, pues hay o sea, está todo desnivelado, ¿no? De los números que van a aparecer en un plano 1:100, se elige la misma cota al hacerlo en un plano 1:10.000. Entonces, en esta parte es importantísimo, sobre todo, que tengáis mucho cuidado con la letra que elegís, ¿vale? O sea, hay que cuidar mucho la letra, porque más que la letra, bueno, el número, ¿no? Porque vais a tener que dibujar un número bonito para que vuestro ejercicio pues quede curioso. Entonces, lo primero, importante, hay que dejar el dibujo lo más limpio que se pueda. Es decir, las cotas, en la medida de lo posible, tienen que estar fuera del dibujo y sin tocar a lo que es el dibujo en sí, ¿vale? Esto en la vida real es prácticamente imposible. Imaginad el plano de una casa, donde aparecen por ahí un baño, una despensa, yo qué sé, un armario. No puedes colocar todas las cotas por fuera de lo que es la planta del edificio, porque al final te liarías. Y si encima tienes una planta de un edificio y tienes, yo qué sé, pues una cosa así, y tu baño está aquí, pues si colocas la cota aquí fuera, pues es un poco esto que está, bueno, fuera de lugar, ¿no? Pues a veces, claro, hay que meter esa cota dentro de lo que es el elemento que estás acotando, ¿de acuerdo? No te vayas, vale. Pero a lo que voy es que en la medida de lo posible vamos a colocar siempre esas cotas fuera de lo que es la pieza, ¿de acuerdo? Y a ser posible sin tocarlo. Dice elementos de una cota. Bueno, vamos a suponer que esto es aquí una pieza, ¿no? Que por ahí arriba continuaré como fuera. Y esto, como digo, todo lo van a mirar, ¿eh? Aparece aquí la línea de cota, la cifra de la cota, que en este caso son milímetros. Importante también, por cierto, que se suele trabajar siempre en milímetros, ¿vale? Sobre todo las piezas que vais a trabajar vosotros. En arquitectura, bueno, pues puedes trabajar en metros o... Pues claro, eso habría que indicarlo, una leyenda, ¿no? Que apareciera abajo. Todas las cotas están en metros. Que, por cierto, no se va poniendo 40 milímetros, sino que se intuye que todas, en los dibujos, como digo, los ejercicios que vamos a hacer, todas las cotas están en milímetros. Y no tengo que ir poniendo en cada cota luego milímetros, ni nada por el estilo. Se pone el número y punto, ¿vale? Y como veis aquí aparece línea de cota, cifra de cota, extremo de cota, línea auxiliar, etcétera. Entonces, como digo, todo esto lo van a mirar muchísimo, ¿vale? Pues en este caso, veis que la línea de cota pues es de dónde a dónde mide, la cifra de cota es lo que me marca el número, cuánto mide. Hay dos extremos de cota que me está diciendo, me está marcando mucho más, sobre todo de dónde a dónde mide, y esto todo hay que dibujarlo. No, perdón, el extremo de cota son los extremos de esa propia línea de cota y la línea auxiliar que me ayuda pues a marcar de dónde a dónde mide, ¿vale? Bueno, como el vídeo este se me va a cortar ya, ahora os cuento un poquito más de esto en el siguiente vídeo. Adiós.